Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo Bien. se sienten? ¿Todos bien? Bien. Tenemos varias visitas que no hayan venido anteriormente. Tenemos aquí en el frente una visita que trajo Alma. ¿Nos puede introducir, Alma, por favor? Vilma, bienvenida, Vilma. Qué bueno, tiene una tocaya por aquí, hay otra Vilma por acá. La hermana Vilma. Bienvenida, espero que no falte. Mañana tenemos mejores presentaciones que esta. Aquí tenemos una pareja que yo no la había visto anteriormente. ¿Son familiares de usted? Soy mi hermano Sergio y Sergio. mi esposa Sandra. Sandra y Sergio, bienvenidos. Están a tiempo porque estamos en las presentaciones más importantes esta semana. El hermano Donald Towns, allá de Tehachapi, bienvenido. And thank you so much for your assistance. Y aquí junto a mi esposa tenemos dos señoritas que vienen del estado de Oregón. En la orilla, nuestra nieta, Relina Gutiérrez. Can you stand up, honey? Can you stand up? There you go. I know it's hard. Yeah, I heard it. Y su amiguita Shannon, stand up, Shannon. They need to know that you're from Oregon. Welcome, bienvenidas. Qué alegría No de hablan que español. no hablan español, así es que la ventaja que tengo yo es que no van a entender nada y está bien, está perfecto. Katia, thank you so much for your, gracias por su cápsula de salud. Esperamos ver más en el futuro. Eso. Bienvenidos a Misterios de Profecía Bíblica. Me da gusto y alegría verlos a todos aquí reunidos. Hoy tenemos un tema muy interesante y al mismo tiempo misterioso. Misterioso porque se trata de un tema que muchas personas no han entendido todavía. Pero antes de empezar, permítame decir estas palabras. En estos días no es muy popular hablar con la verdad, especialmente en temas bíblicos o de religión. Todos deseamos la verdad, pero la verdad a veces incomoda, ¿verdad? A veces, en México, yo vengo de México, allá tenemos un dicho que dice, la verdad no pica, pero peca, porque nos duele, ¿no? Nos incomoda muchas veces, pero Dios espera que hablemos la verdad, ¿verdad que sí? Especialmente cuando tiene uno de sus mandamientos que dice, no mentirás. En otras palabras, tenemos que ser sinceros y hablar con la verdad aunque duela, aunque duela. Mencionaremos esta noche organizaciones, identificaremos personas, hablaremos de entidades, de líderes, también al mismo tiempo de entidades, edificios, etc. Al hacerlo, tomen en cuenta que no me refiero a miembros de iglesia o a personas particulares o miembros de otra denominación, no me estoy refiriendo a eso en lo absoluto, únicamente a organizaciones y líderes de las mismas. Así es que voy a tocar probablemente lo más fondo de su corazón y si es posible le ruego me perdone, únicamente estamos tratando de llevar el mensaje verdadero, como es, ¿verdad? Antes de orar, antes de todo, permítame hablar de la presentación de mañana. Mañana martes tenemos una muy bonita presentación y vamos a hacer eso antes de la oración. Permítanme, mañana martes es el sello de Dios. Todos sabemos que el enemigo tiene una marca, ¿verdad? La marca de la bestia se le llama. ¿Quién sabía eso? ¿Todos sabían eso? Sí, ¿verdad? Pero Dios también tiene un sello o una marca. Lo que pasa es que nadie la ha estudiado. Mañana la vamos a estudiar en la noche y me gustaría que ustedes estuvieran presentes porque no quiero que se la pierdan, es muy interesante. No falte a esa presentación, usaremos únicamente la Biblia como nuestro libro de estudio, no nos vamos a salir de la Biblia. Ocasionalmente esta noche presentaré artículos de periódico o de revistas únicamente para sustanciar lo que estoy hablando. Cartas también legales de diferentes organizaciones, únicamente para sustanciar y enfatizar el mensaje de esta noche. No es con ninguna otra deseo o pensamiento.
Esta noche vamos a hablar del anticristo. ¿Quién es el anticristo? Muchas personas tienen ideas diferentes de quién es el anticristo. Algunos dicen que se aparecerá algún tiempo en el futuro, piensan. Pero las escrituras claramente dicen que ya está actuando en nuestros días. Sí. ¿Quién cree que estamos viviendo los últimos días? Que levante la mano. ¿Quién cree que estamos viviendo? Entonces el enemigo, el anticristo, ya está trabajando porque estamos en los últimos días. La Biblia enseña que este poder será parte de un movimiento en contra de Dios en los últimos días, y por eso estamos tratando de llevar este mensaje a todo el mundo, porque estamos en los últimos días. Al conocer la identificación o la identidad de esta persona o de esta organización, usted va a tener la oportunidad de hacer decisiones más positivas para su persona en temas de salvación. Continuando. Gracias a la tecnología podemos obtener información por medio del internet. Antes de meterme en esto, vamos a inclinar el rostro para tener una oración. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de introducir este mensaje. Estas verdades que vamos a hablar hoy en la noche, Señor, te pedimos que estén cubiertas con la sangre de Cristo Jesús, porque van a ser y van a llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Y esperamos, Señor, que nos hagas comprenderlas. Toca nuestra mente, nuestro corazón, nuestras facultades mentales y ayúdanos a entenderlas, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias. De curiosidad, pregunté yo a Google, ¿quién usa el Internet? Yo uso el Internet, muchos conocemos el Internet y lo usamos diariamente. Yo por curiosidad le pregunté a Google, dime, ¿quién es el anticristo? Me pude dar cuenta de que Google tiene varios candidatos para posición del anticristo. Comencemos ahora. ¿Estamos listos? Google me dice que el anticristo es el príncipe Charles, de acuerdo a Tim Cohn. Uno de los candidatos para ser el anticristo es el príncipe Charles, pero aparentemente hay personas que creen que el príncipe de Wales es el anticristo. Creo únicamente por lo que pasó con la princesa Diana. ¿Se acuerdan lo que pasó? Tal vez por eso muchos piensan, bueno, este hombre es el anticristo. Sea lo que fuere, tenemos otro candidato, dice Google. El siguiente candidato es Bill Gates. Mucha gente piensa que Bill Gates es el anticristo, especialmente si tal vez su computadora le está dando problemas. Muchos piensan esto es el anticristo que me está molestando. ¿Será por eso? Bueno, no se preocupe que aún tenemos otro candidato. En el año 2013, una encuesta se llevó a cabo. 1 de cada 4 anglosajones pensaban que el presidente Obama era el anticristo. Yo no lo creo, honestamente. No lo creo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que todo el mundo va a ir en pos del anticristo. Y hasta esta fecha no hay personas que lo sigan tanto a él. Hay muy pocos que lo están siguiendo a él. Por eso no creo que el presidente Barack Obama sea el anticristo. Bueno, sin hablar del voto popular, prefiero ir a las escrituras para saber quién es el anticristo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a las escrituras, ya que la Biblia debe ser nuestro guía, nuestro libro especial para la profecía. Comencemos con Daniel capítulo 7, versículos del 1 al 3, donde dice: en el primer año de Belshazzar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza estando en su cama. Luego escribió el sueño y relató la suma de los asuntos. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, y subían del mar. Al comenzar el capítulo, Daniel dice que él ve 4 bestias salir del mar. Ahora tenemos 2 preguntas. La primera, ¿qué representa una bestia? Y la segunda, ¿qué representa el mar? Naturalmente, se tienen que hacer porque él lo mencionó.
Bueno, la Biblia nos da la respuesta sin duda alguna. Fíjese usted, Daniel 7:23 dice, la cuarta bestia será un ¿qué? Un cuarto reino en la tierra. 17 dice, estas 4 bestias son 4 ¿qué? Reyes que se levantarán en la tierra. En otras palabras, en las Escrituras, el tema es profético. La bestia representa un reino o reinados, y 4 bestias representan ¿cuántos reinos? 4 reinos o 4 reinados. Apocalipsis 17 dice, y me dijo, las aguas que vistes donde se sienta la ramera son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. En otras palabras, el agua representa multitudes de gente o grandes poblaciones. Amén. Amén. Pero no solo eso. Agua y mar representan pueblos, naciones, lenguas, áreas pobladas donde hay diferentes naciones y lenguajes. Todo eso está bajo el auspicio de aguas y mares. En relación a quién, quién es o quién será el anticristo, esa pregunta todavía la tenemos. Bueno, yo creo que la comunidad cristiana ha sido mal informada. Y todo gracias a las películas de Hollywood y otros libros escritos al respecto, porque esos libros y esas películas han hecho que muchas especulaciones posen en la comunidad cristiana y se edifican teorías y también especulaciones al mismo tiempo del anticristo, especialmente hoy en nuestros días. Pero tenemos la pregunta y tenemos que contestarla. ¿Quién es el anticristo? Bueno, para descubrir quién es el anticristo tenemos que ir al pasado por unos cuantos minutos y saber cómo llegó a ser el anticristo. En el libro de Daniel, el libro profético del Antiguo Testamento, encontramos mucha información de esto, del anticristo. Regresemos al libro de Daniel por unos momentos. Ahí vamos a encontrar, y espero que usted recuerde el tema de la estatua. ¿Se acuerda? Ese fue el primer tema que tuvimos. La estatua de Daniel fue en el capítulo 2. ¿Quién se acuerda de ese tema? Casi todos, ¿verdad? Muy bien. Daniel, eso fue nuestra primer presentación. Ahora sabemos que las 4 bestias de Daniel 7 representan los 4 reinados del mundo, así como la estatua lo hizo en Daniel capítulo 2. Babilonia es el primer reino representado por el león aquí en el capítulo 7. En otras palabras, la estatua va a ser coordinada junto con las bestias, la estatua del capítulo 2 de Daniel y el capítulo 7 de Daniel hablando de las bestias. Espero que usted se recuerde de eso. Continuando, el león, considerado como el rey de la selva y el rey de los animales, es comparado con el oro, que es el metal de mayor influencia en el mundo entero para representar a Babilonia. ¿Por qué el oro es representante de Babilonia? ¿Se acuerdan ustedes? Porque la ciudad de Babilonia estaba siendo construida básicamente ¿con qué? Con oro. Así que el león, como es el más feroz de los animales y el rey de la selva, igual que el oro, es el más importante de los minerales, representan a Babilonia. Babilonia se consideró una de las ciudades edificadas completamente de oro en el Antiguo Testamento. Fue el imperio más poderoso en el mundo desde los años antepasados. Ahora, después de que hubo un segundo reino, después de Babilonia entró un segundo reino. ¿Por qué? Porque Babilonia únicamente reinó desde el año 605 hasta 539 antes de Cristo. Después hubo un segundo reino que era representado por un oso en el capítulo 7 de Daniel. Un oso con 3 costillas en su boca. Muy bien. El oso representaba el segundo reino de Daniel. En el capítulo 8, específicamente el versículo 20, dice que está nombrado Medo-Persia como el reinado que sigue a Babilonia. Sabemos que en el capítulo 2, después de Babilonia estaba Medo-Persia, representado ¿por qué? Por los brazos de plata. Gracias. Este segundo reino es el mismo reino representado por los brazos de plata en la estatua de Daniel capítulo 2. Este imperio estaba compuesto de 2 grupos de gente.
Los medos por un lado y los persias por el otro lado. Por eso se le llamaba el reino de los medos persias. Y después se unieron. Los persios eran más ágiles que los medos. Eventualmente fueron más fuertes y poderosos y por lo tanto ellos guiaban los pelotones de los medos y los persias. Las tres costillas en la boca del oso representan los reinos principales que los medo-persias conquistaron, los cuales eran Lidia primeramente, después Babilonia y después Egipto. Revisando los libros de historia, si usted lo hace, se va a dar cuenta que los medo-persias reinaron en el mundo desde el año 539 hasta el 331 antes de Cristo. Después de eso llegó otro imperio más. ¿Cuál sería el nuevo reinado del mundo? ¿Se acuerdan ustedes? Siendo representado por una tercera bestia en el capítulo 7 de Daniel, y me refiero a un leopardo. Este nuevo imperio sería representado por un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Ahora tenemos la pregunta, ¿por qué 4 alas y 4 cabezas? Bueno, debido a que Alejandro el Grande no tenía un heredero o sucesor a su trono, su reinado fue dividido después de su fallecimiento entre sus 4 generales. Esas son las 4 cabezas. Sus nombres eran Cassander, Lysimachus, Ptolemy y Seleucus. Esos eran los 4 generales de Alejandro el Grande. En esta bestia, las 4 cabezas representaban los 4 reinados, los cuales salían derivados del reinado de Alejandro el Grande, con sus 4 generales encabezando estas 4 áreas gobernantes. Alas en la Biblia representan velocidad. Por lo tanto, las 4 alas en el leopardo representaban una super velocidad. ¿Sabe usted que el leopardo es el animal que corre más rápido en el mundo? ¿Sabía usted eso? 60 millas por ¿cuántos segundos? ¿Perdón? Por hora. Sí. 60 segundos. En 60 segundos recorría 60 millas inmediatamente. Bueno, los carros eso lo hacen ahorita, ¿verdad? Pero antes no se veía de eso. Por lo tanto, las 4 alas serían super velocidad. La super velocidad era la manera en que Alejandro el Grande atacaba a sus contrincantes. Uno de los historiadores famosos dijo de Alejandro fue uno de los mejores generales en la historia, un brillante líder y ejecutador de batallas. Su rapidez de atacar al enemigo le consumó grandes victorias y un vasto terreno. Imagínense. Sus soldados caminaban 18,000 kilómetros al año, matando así más de 750 soldados. Pero a pesar de todo esto, Grecia no duró mucho tiempo. Grecia únicamente reinó desde el año 331 hasta el 168 antes de Cristo. En otras palabras, 163 años estuvo en el reino Grecia. Después de Grecia seguiría otro imperio, probablemente el más temido de toda la historia. ¿Cuál sería? El Imperio Romano. La cuarta bestia o reinado mundial es representado por una bestia terrible con dientes de hierro y 10 cuernos. Así es como Daniel lo describe. Escuche, Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta cuarta bestia era terrible y diferente y fuerte en gran manera, dice Daniel. Los 10 cuernos representaban a 10, ¿qué dijimos anteriormente? 10 reyes o reinados, en los cuales Roma pagana fue separándose poco a poco.
Tenemos un buen reporte en el versículo 23 de Daniel 7. Veamos lo que dice. Versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. Acordemos que una bestia significa un reinado o nación. Aparentemente, esta bestia, amigos, haría destrozos en toda la tierra. Versículo 24 dice, más adelante: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ahora tenemos nuevamente 10 cuernos, o sea, 10 reinados. Regresemos más después a este verso para tratar de analizarlo un poquito más. El Imperio Romano reinó desde 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Acabamos de repasar la estatua de Daniel del capítulo 2 con paralelo con las bestias de Daniel capítulo 7. Ahora, permítame preguntar, después de este Imperio Romano, ¿habrá otro imperio después? ¿Qué piensa usted? Sí, ¿verdad? ¿Pero va a ser en contra de la tierra o a favor de la tierra? Las Escrituras mencionan otro reino después de Roma. El Imperio Romano es el último reino. El siguiente reino que sigue no es terrenal. El siguiente reino es el reino de Dios aquí en la tierra, que es el último reino que se va a efectuar. En el último reinado que tuvo Daniel, en el sueño que tuvo Daniel, el último reinado fue Roma. Roma fue en realidad el más temeroso. Empezando con el imperio de Nabucodonosor, ¿se acuerdan en la estatua de capítulo 2 de Daniel? Solo 4 reinos fueron los imperios que dominaban al mundo justo antes del último reinado celestial, que es el reino de Dios. Ahora, ¿cuál fue el primer reinado que tuvimos? ¿Se acuerdan en el libro de Daniel capítulo 2? Babilonia. Después de Babilonia, ¿quién seguía? Los Medo-Persia, representados por el oso. Y después de Medo-Persia, ¿quién seguía? El de Alejandro el Grande, ¿verdad? Grecia. Y después de Grecia, terminando con el imperio de Roma, el imperio romano, pagano romano. Estos eran los 4 imperios representados en la estatua de Daniel, capítulo 2, y también en las bestias representadas en el capítulo 7 de Daniel, terminando con el imperio romano. Daniel 24 dice que los 10 cuernos son 10 reinados a los que se levantarán al mismo tiempo. Esto significa que el imperio romano se desintegraría en 10 reinados. Ahora, permítame agregar esto. Daniel 7:24 dice que los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Agregando estos 10 reyes o reinados, son los mismos que los 10 dedos de la estatua de Daniel en el capítulo 2. Los 10 dedos. ¿Cuántos dedos tenemos en los pies? Tenemos 10, ¿verdad? Eso es representado en la estatua de Daniel. Durante ese periodo, los ambulantes tribus bárbaras de aquel entonces, que se esparcían por todo el imperio romano, al ser 10 en total, se fueron reduciendo a solamente 7. Esas fueron las 7 últimas que se desarrollaron en ser países en Europa. Las otras 3 naciones, porque eran 10, las otras 3 naciones fueron aniquiladas, obviamente, por el imperio romano, totalmente destruidas por el ejército romano, tal y como la Biblia lo había predicho. Este es un mapa que demuestra las 10 tribus que llegaron a ser países. Únicamente 7 de ellos fueron los que llegaron a ser países en Europa moderna. Recuérdense que 3 fueron aniquilados, Estos países se conocen en el mundo como los alemanes, fueron los alemanes, los bulgarias fueron los suecos, los francos, los franceses, los lombardos, los italianos, los sajones fueron los ingleses, los suebi o suebai fueron los portugueses, y los visigodos eran los españoles. ¿Cuáles fueron los 3 extinguidos? Fueron los Erulai o Eruli, los Bandas y los Ostrogoths. De acuerdo a como la profecía lo había dicho,
Este es solo el principio de esta profecía, amigos. Tenemos más a fondo todavía. Continuemos con la profecía de Daniel, capítulo 7 y versículo 8. Dice: y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, ponga atención, otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de ¿qué? De hombre, y una boca que hablaba grandezas. Este pequeño cuerno sería un pequeño poder. Debemos de identificarlo con mucho cuidado, sin errores. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, lo único que tenemos que hacer es investigar en la Biblia a ver si podemos encontrar marcas de identificación a este cuerno. ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá pistas en las Escrituras acerca de la identificación de este pequeño cuerno poderoso? Sí, ¿verdad? Porque la Biblia tiene las respuestas a todas las preguntas. Dios nos ofrece 9 características o puntos de identificación para identificar el anticristo, y se encuentran todos en el libro de Daniel, empezando con el capítulo 7, y eso es lo que vamos a repasar esta noche. Estos puntos están basados únicamente en la Biblia. Versículo 8 dice nuevamente: y yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Por favor, no se olvide de estas palabras de color, porque son muy importantes en esta profecía. Antes de iniciarla, permítanme explicarle el significado de la palabra anticristo. ¿Qué significa la palabra anticristo? Bueno, la palabra anticristo se compone de 2 palabras griegas. La primera es anti o anti, como usted la quiera pronunciar. Y la segunda es Cristo, anti y Cristo. Ya sabemos lo que significa la palabra Cristo, ¿verdad? Ya todos sabemos lo que significa eso. Pero ¿qué significa la palabra anti? La palabra anti tiene 3 significados en el diccionario bíblico. El primero es en contra de. El segundo significado es en lugar de. Y el tercer significado es igual a. Tenemos 3 significados de la palabra anticristo, la palabra anti. Es la palabra anticristo en total, es aquel que se pone en lugar de Cristo, o que está literalmente reemplazando a Cristo, o que está en contra de Cristo. ¿Me explico? Muy bien. Ahora busquemos los puntos de identificación para identificar el anticristo. Veamos el capítulo 7 de Daniel. Allí encontraremos estos puntos para identificarlo. Daniel 7, versículo 8 nuevamente nos dice: estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía. Acabamos de leer que este cuerno subía de entre ¿qué? Dentro de los 10 cuernos originales. ¿Se acuerdan? Había 10 y uno salía de esos 10. Eso significa que los 10 cuernos eran los reinados de Europa, porque ya Roma había sido dividida completamente. Este pequeño cuerno será un pequeño reino. ¿Por qué? Porque en primer lugar es un pequeño cuerno, no está muy grande. Y estará en Europa, que es donde se estaba efectuando esto. Me tomé la libertad de apuntar los puntos de identificación, tomándolos únicamente de las Escrituras. No son de opinión humana, ni son de mi opinión o especulación personal. Aquí los tiene, puntos de identificación del anticristo. El primero es un pequeño reino en Europa, Daniel 7:8. El segundo, habrá un hombre quien hablará por él mismo, Daniel 7:8. Destruirá 3 de los 10 reinos originales, Daniel 7:8. Será diferente de los otros 10, Daniel 7:24. Peleará y perseguirá a los santos de Dios, Daniel 7:21 y 25. Surgirá de Roma el 4º imperio mundial, Daniel 7 y 8. Y el pueblo de Dios será en sus manos por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, Daniel 7:25. Hablará grandes palabras en contra de Dios, Daniel 7:25. Pensará en cambiar tiempos y leyes, Daniel 7, ¿qué?
25, gracias. Los reconocidos historiadores podrían identificar el poder que aquí se describe. Muchos piensan que todos estos puntos identificadores describen un solo poder. Pero para estar más seguros esta noche, cuidadosamente examinaremos estos 9 puntos identificativos. No podemos dejar ni una duda al respecto. Y vamos a hablar claramente y con la verdad. Amén. Permítanme estas palabras. Recordemos que no vamos a referirnos a miembros de las iglesias o personas mismas. Únicamente vamos a hablar de las organizaciones o entidades que controlan el cuerpo ecuménico. Continuando, este pequeño cuerno salió de los 10 reinados de Europa. ¿Por qué? Porque dice Daniel 7:8, estando yo contemplando los cuernos de aquí, que otro cuerno pequeño subía entre de ellos. O sea que tenía que salir de las 10 reinados de Europa, como lo mencioné anteriormente. Estos son los primeros 10 reinados después de que Roma fue dividida. Punto de identificación número 1, este va a ser un cuerno pequeño. La localidad geográfica estaba en Roma, en Italia, en el centro de Europa, y es un cuerno pequeño. Por lo tanto, será un pequeño reino. Y amigos, este punto identifica únicamente a el Vaticano. ¿Por qué? Porque el Vaticano se encuentra en el centro de Europa y, por decir, de Roma e Italia. Y es pequeño porque solamente se contiene 44 hectáreas. ¿Sabe usted que la ciudad del Vaticano es el país más pequeño del mundo? Así es. No hay otro país que tenga menos de 44 hectáreas o que se componga de 44 hectáreas en el mundo completo, únicamente el Vaticano. Estamos hablando del pequeño cuerno que salió de entre los 10 cuernos, representando el Vaticano porque está en el mero centro de los estados de Europa originales. Continuando, el Vaticano se considera un país independiente bajo el control absoluto del papado de la Iglesia Católica de Roma. Por favor, no se sienta insultado, únicamente estoy identificando las organizaciones. Un país independiente con solo una persona en autoridad y control. Esta información, amigos, usted la puede conseguir en el internet. Eso fue donde yo la conseguí. También puede ir a la enciclopedia también, la enciclopedia en carta o cualquier otra enciclopedia, ahí le dicen toda esta información acerca del Vaticano. Es un enclave, dice la descripción, del control romano en Italia, con un área de aproximadamente 109 acres o 44 hectáreas. 109 acres no es mucho, es un lugar pequeño. Este pequeño país independiente mundial conocido como el Vaticano fue establecido en 1929 bajo términos del Tratado Laterán. El Vaticano revivió en el año 1929. La Biblia dice que recibiría una herida mortal, pero que la herida mortal sanaría. Este pacto fue firmado por el papado y Mussolini en 1929 y reconocía al Vaticano como un país soberano e independiente bajo control de una sola persona. Daniel 8 nuevamente, y aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre. Daniel profetizó que esta entidad, este país tendría ojos de hombre. Ojos en la Biblia significa sabiduría, significa liderazgo y significa visión en término profético. En otras palabras, sería dirigido por un hombre o persona, ¿verdad? Nunca en el mundo se había visto una persona en control de tantas organizaciones y gentes y países a este extento, que esta persona controlaría todo completamente. Recordemos, amigos, que no estoy hablando de personas en sí o miembros de iglesia, únicamente organizaciones, títulos y líderes solamente. Eso es todo. Puntos de identificación número 2, una persona en control. La ciudad del Vaticano es identificada con este punto también porque tiene un hombre en control. ¿Y quién es esa persona? El Papa.
y prácticamente está en control supremo. ¿Sabe usted que el Vaticano sabe lo que va a pasar el lunes, el sábado? ¿Sabe usted de eso? Lo que va a pasar el lunes en el mundo en relación a la economía y las noticias del mundo, ya lo sabe el Vaticano el sábado, antes de que suceda el lunes. Continuando, ¿qué fue lo que hizo este cuerno pequeño? Lo primero que hizo, arrancó 3 cuernos de los primeros, dice Daniel, y delante de él fueron arrancados ¿cuántos cuernos? 3 cuernos. ¿Se acuerdan de los 3 tribus originales bárbaras que mataron? Estos son los 3 cuernos de los primeros 10. Este será nuestro punto de identificación número 3. Arranca 3 cuernos o 3 reinados. 3 reinados fueron arrancados o exterminados para desarrollo del papado. Los emperadores de Europa que seguían este tipo de doctrina apoyaron este movimiento de autoridad, y solamente fueron 3 de las tribus 10 originales los que no apoyaron esta autoridad papal. ¿Y qué fue lo que pasó? Los bandas, los cerulis y los óstrogos fueron completamente aniquilados. Los emperadores católicos decidieron eliminar estos 3 grupos por su resistencia. Mostraré ahora un artículo de historia de los cerulis, bandas y los óstrogos. Libros, Dios se preocupa, volumen 1, página 129. Dice: el emperador católico Zeno arregló el tratado con los óstrogos en el año 487, que resultó en la exterminación del reinado de los cerulis en 493. El emperador católico Justiniano exterminó a los bandas en el año 534 y significativamente rompió el poder de los óstrogos en el año 538, que fueron los cuernos mencionados en Daniel 7, capítulo 7, versículo 8. Los cerulis, los bandas y los óstrogos fueron los 3 cuernos arrancados. Con esta prueba no es difícil identificar el papado en este punto. Punto número 4. Los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será mayor. ¿Cómo va a ser mayor si estaba tan pequeño? Daniel continúa diciendo que este pequeño cuerno sería mayor, sería diferente que todos los otros. Amigos, muchos teólogos eruditos están de acuerdo al decir que este pequeño cuerno es diferente en su motivación. Su interés y motivación es tanto religioso como político al mismo tiempo. Desea poder religioso y desea poder político. En otras palabras, quiere controlar no únicamente la fe de las personas, sino el mundo en su totalidad. Esta sería la pequeña diferencia de este pequeño reino. Será diferente y mayor nuestro cuarto punto de identificación. Un pequeño reino que reina sobre la mayor población del mundo, tanto religiosa como políticamente, muy diferente, más diferente que otras denominaciones e iglesias envueltas en el ecumenismo. La historia revela que, levantándose de las ruinas del Imperio Romano, gradualmente fue una nueva orden de estados, del cual su punto central sería el poder papal, del cual inevitablemente resultó en un poder nuevo y muy diferente que el poder del pasado. Este es un informativo de la Iglesia e Iglesias, página 42 y 43. Nuevamente, este otro punto identifica el papado, que comenzó como un poder religioso, pero su motivación principal fue poseer el poder político también, haciéndose a sí mismo diferente de los otros reinos terrenales. Recordemos que los otros reinos, los Babilonia, los meropersias, los griegos y los romanos, querían únicamente controlar el mundo políticamente, quiere decir por medio de guerras. Pero este poder va a controlar el mundo políticamente y religiosamente también. En otras palabras, va a dictar lo que la gente va a tener que hacer religiosamente.
Y lo va a hacer por medio de la política, en otras palabras, por medio de guerras. Continuando, 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá. Las Escrituras indican que este pequeño cuerno perseguirá y afligirá al pueblo de Dios y prevalecerá sobre ellos. Haremos este nuestro punto de identificación número 5. Guerreará con el pueblo de Dios. Amigos, nuevamente el papado se identifica con este punto. Además, claramente admitieron el haber perseguido al pueblo de Dios. Eso lo hizo el Papa Pablo II. ¿Segundo? Sí, ¿verdad? Paul II. ¿De qué? Juan Pablo II. Él en el año 2009 admitió y pidió perdón al mundo entero por haber cometido tantos atracos en contra del pueblo de Dios, o sea, el pueblo cristiano. Gran parte de teólogos admiten que la Iglesia Católica destruyó cuando menos 50 millones de cristianos sobre convicción religiosa. En otras palabras, si los cristianos no estaban de acuerdo a la doctrina o la convicción religiosa de la Iglesia Católica, iban a ser sacrificados. Y si fueron. En estos momentos quisiera presentar 2 artículos escritos afirmando lo mismo. Historia del roce de influencia del espíritu del racionalismo en Europa, volumen 2, página 40. Dice que la Iglesia de Roma ha regado más sangre inocente que cualquier otra institución que haya existido entre la raza humana. No sería cuestionado por el protestante que posee un conocimiento competente de la historia. El mundo entero tiene conocimiento de este tema histórico, como lo fue la gran persecución del mundo cristiano. Tengo en mi poder otro artículo que leeré ahora, si les parece bien, y dice: Historia de la Santa Inquisición. ¿Alguien se acuerda de la Santa Inquisición? Levante la mano. ¿Quién se acuerda de la Santa Inquisición? Casi todos, ¿no? Me imagino. Bueno, esto lo podría usted encontrar en el internet. No son documentos que están escondidos. Cualquier persona los podría localizar. Dice: Don Iván Antonio Llorente provee esta información en relación a la Inquisición de España solamente, no a la Inquisición de México. Esta es únicamente la Inquisición de España. Dice: 31.912 personas fueron condenadas y perecieron ¿en qué? En las llamas. 241.450 personas fueron condenadas a penas severas. En otras palabras, fueron torturados. Mi esposa y yo fuimos a Guanajuato y de casualidad fuimos al Museo de la Inquisición. ¿Usted ha ido al Museo de la Inquisición? Algunos de ustedes han ido. Ahí en el Museo de la Inquisición usted encuentra los artículos y los muebles que ellos usaban para torturar a todas las personas que no querían juntarse o reunirse a la creencia católica. Y quiero que sepa, tengo fotos, si usted quiere yo se las puedo enseñar al final. Algunos de esos muebles que ellos usaban estaban tremendamente horrorosos. Mutilaban a la gente en pedazos, casi, tratando de que reencantaran lo que habían dicho. Veamos el punto número 6. Saldrá del imperio pagano romano el cuarto reinado de hierro. Este pequeño cuerno nacerá de Roma pagana. Roma pagana fue el cuarto imperio mundial en el sueño de Daniel del capítulo 2. Permítame traer 2 más artículos para confirmar. Libro El nacer de la iglesia medieval, Alexander Clarence Blake, páginas 148 y 149. La poderosa iglesia católica fue más que un imperio romano bautizado. La capital del antiguo imperio romano resultó ser la capital del imperio cristiano romano. El trono del obispo pontífico Máximos continuó en el trono del papado. Parece que los césares de Roma estaban perdiendo el control del imperio romano y por lo tanto y por consecuencia
los demás reinados al mismo tiempo. Ellos trasladaron su poder y autoridad al obispo de Roma, haciéndolo así la autoridad suprema en Roma. Además, en el libro que es el cristianismo, dice: cualquier elemento de origen romano que los bárbaros y otros reinados abandonaron, quedaron bajo la protección ¿de quién? Del obispo de Roma. ¿Cuál era la persona con más autoridad después de la desaparición del emperador? De esta manera, la Iglesia de Roma se colocó en el lugar del imperio mundial romano, del cual se continúa hasta hoy. En los libros de historia encontramos unos artículos que declaran lo indicado por Daniel en su sueño. El papado claramente es identificado en este punto. Veamos el punto número 7. Y entregados serán en su mano hasta un tiempo, y tiempos, y el medio de un tiempo. Ya me lo terminamos. El pueblo de Dios estará bajo la misericordia de la Iglesia de Roma, si es que la tiene. En estos momentos hay necesidad de una aclaración con relación a este punto. Amigos, en esta profecía, la mayor parte de teólogos y conocedores de religión aceptan que un tiempo equivale a un año, y por lo tanto tiempos equivalen a 2 años, y el medio de un tiempo equivale a medio año, que está mencionado aquí, que está mencionado un tiempo, y tiempos y el medio de un tiempo. Entonces, por lo tanto, 2 tiempos equivalen a 2 años, y el medio de un tiempo a medio año. Adicionalmente, la Biblia amplificada lo traduce así: 3,5 años. Permítanme recordarle que este periodo de tiempo es mencionado varias veces en los libros proféticos como son Daniel y Apocalipsis, a los cuales nos referimos ahora. Continuando, Daniel y Apocalipsis, Daniel 7:25 y 12:7, y Apocalipsis 11:2-3, 12:6-14 y 13:5. Dice: en los libros de Daniel y Apocalipsis, 3 veces como un tiempo, tiempos y la mitad del tiempo, 2 veces como 42 meses y 2 veces como 1260 días. Esto es basado en el calendario usado por los judíos en esas fechas, conteniendo meses de 30 días solamente. Estos periodos son los mismos en cantidad de tiempo. 3,5 años equivale a 42 meses, 42 meses equivale a 1260 días. Pero ponga atención, amigos, porque aquí estamos hablando de profecía bíblica. Por lo tanto, estamos instruidos por las Escrituras a usar estas calculaciones. Una llave para lo profético. Ezequiel 4:6 dice: y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días. ¿Día por qué? Día por año te lo he dado. Números 14:34 dice: llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada ¿qué? Cada día. En otras palabras, en profecía bíblica, un día profético equivale a 1 año literal. Ahora vamos al libro de Apocalipsis para ver unos puntos. Apocalipsis 12:14 dice: y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por ¿cuánto tiempo? Un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. El Apocalipsis está muy claro en este punto de tiempos, y la mitad de un tiempo. Continuando, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten 1260 días. Eso equivale a un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, lo cual se convierte en 1260 días. Acuérdense que esto se basa en el ciclo de 30 días por un mes, que era el calendario de los judíos. Continuando, que estamos usando el calendario judío y hablando de profecía, en la cual 1260 días tiene por medio un tiempo, o sea, 1 año, continuando con tiempos, en plural, 2 años, y continuando con medio tiempo, que significa medio año. Esto es lo que la Biblia dice en relación a las profecías de los días y años proféticos. Y todo en total se hacen 3,5 años.
continuando, 3,5 años son en realidad 1260 días proféticos. Eso es lo que equivale 3,5 años proféticos. Y los 1200 días proféticos equivalen a 1260 años literales. Acuérdense que el poder romano entró, el papado entró en el año 538 después de Cristo y siguió hasta el año 1798 después de Cristo. El papado comenzó a dominar el mundo en el año 538 hasta el 1798, cuando el general Berthier, bajo el mando de Napoleón Bonaparte, arrestó a el Papa, llevándolo cautivo con la esperanza de destruir el papado. 1260 años literales. El poder secular religioso. Este periodo de tiempo es el cumplimiento de la profecía de los 1260 años proféticos. Pero la profecía había dicho que esta herida iba a ser sanada y restaurada. Y desde entonces, desde el año 1798, se continúa sanando hasta nuestros días. Este punto de identificación nuevamente se aplica al papado. Veamos la identificación, punto número 8. Y hablará palabras contra el Altísimo, Daniel 7:25. Este pequeño cuerno usará su poder para hablar palabras en contra de ¿quién? De Dios. Cuando alguien habla en contra de Dios, podemos llamar eso como blasfemia. Ese es nuestro punto número 8. Hablará blasfemas en contra de Dios. La definición de blasfemia es cuando un hombre se presenta como Dios nuestro Señor y ejerce el poder de perdonar pecados por sí mismo. Esa es la definición bíblica de estar blasfemando ante Dios. Blasfemia, Juan 10:30-33, dice: cuando el hombre se cree Dios en la tierra. En la Biblia encontramos 2 definiciones de blasfemia en las Escrituras. La primera, cree tener autoridad de perdonar pecados. Usted podría ver en Lucas capítulo 5, versículo 21. Y la segunda definición la encontramos en el libro de San Juan, capítulos 10, versículos de 30 al 33. Ahora, permítame preguntar esto. ¿Este punto identifica a el papado? Sí, ¿verdad? Pero veamos un reporte que indica que el Papa o los padres se creen tener la autoridad que tiene Dios. El completo catecismo de la religión católica, página 279 de 1924, dice: ¿el Padre de verdad perdona los pecados o simplemente son remitidos? Pregunta. Respuesta: el Padre los perdona y lo hace por virtud del poder dado por Cristo. Al hacer esto, el papado se burla de las Escrituras, instalando un sistema de confesiones hacia los padres, personas humanas y terrenales como usted y yo, descreditando de esa manera a Cristo Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote y único mediador. No hay otra persona que tiene que mediar entre el hombre y Dios más que Cristo Jesús. Amén. Veamos unas notas de supuesta autoridad. El Papa Leo XIII, en su carta enciclical llamada La Reunión del Cristianismo de junio 20 de 1894, dice: nosotros, o sea, el papado, hemos sido otorgados el lugar de Dios Todopoderoso en la tierra. ¿Será posible? Continuando, el Nacional Católico de julio de 1895 dice: el Papa no solo representa a Cristo, Él es Cristo mismo, escondido en un velo de carne humana. Amigos, no hay duda, basándonos en estas 2 cartas escritas por la Iglesia Católica, que este punto identifica el papado. Cuando un hombre se otorga la autoridad de perdonar pecados, eso es blasfemia. Solo hay un solo Dios y solo un perdonador de pecados. ¿Quién es ese? Es Cristo Jesús. Nuestro último punto de identificación es: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo aplicará y pensará en mudar los tiempos y la ley. Tiempos y leyes.
En el futuro hablaremos de tiempo. Tengo una presentación muy especial acerca de eso. ¿Por qué? Porque es un tema tan importante que merece toda la atención y no le estamos dando toda la atención a eso. Pero hablaremos de los cambios de la ley aquí profetizado, porque dice que pensarán en mudar los tiempos y ¿qué más? Y la ley. Hablemos de eso. Naturalmente nadie puede cambiar la ley de Dios, o no debe de cambiarla, porque es la ley de ¿quién? De Dios. Pero el Vaticano ha hecho lo posible por hacerlo, y hasta cierto punto lo logró. Veamos lo siguiente. Este es el catecismo. El papado ha omitido el segundo mandamiento, el cual habla en contra de las imágenes. También ha recortado la cantidad de palabras del cuarto mandamiento, indicando que para el Vaticano no es muy importante. También ha dividido el 10º mandamiento en 2. ¿Por qué lo dividió en 2? Porque borró completamente el segundo mandamiento, quedándolo únicamente 9. Tuvo la obligación de cambiar el 10º mandamiento en 2 para poder completar los 10 mandamientos. No hay duda que este pequeño cuerno de Daniel 7, llamado el anticristo, es el papado. Es el papado, no el papa. Es el papado porque los papas cambian. ¿Me explico? Sí. Pero el papado no cambia. Sí. El papado sigue siendo el mismo, la organización, la entidad. Recuerde que no me refiero a miembros de la Iglesia Católica o a alguien en particular. Al identificar este pequeño poder, la profecía hace responsables a los líderes de esa organización, no a los miembros de las iglesias, no a los miembros. Yo creo que hay muchos católicos y otras denominaciones que son sinceros y honestos, que en realidad quieren seguir a Dios. ¿No lo cree usted así? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Hay muchas personas en busca de Dios, católicos, de diferentes otras denominaciones. Únicamente estoy hablando la verdad en las profecías y les estoy trayendo pruebas para suplementar lo que estoy hablando. Personas que buscan a Dios en sus corazones, no estamos hablando de ellas, estamos hablando de la organización en sí. Continuando, muchos cristianos han sido mal informados acerca de quién es el anticristo. Muchos piensan que es el Papa. No, permítame reiterar, no es el Papa. Es un hombre común y corriente que está usurpando el poder que no debe. A continuación, eso es la causa de vivir en engaño espiritual. Cuando las personas se dejan llevar por estos reclamos. ¿Qué debe hacer una persona al escuchar nueva doctrina como lo estamos haciendo hoy esta noche? El apóstol Pablo dice en Hechos 17:11, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así de verdad. Eso es lo que hicimos esta noche. Escudriñamos las Escrituras únicamente acerca de las profecías. Continuando, tal vez usted podría hacer un tema bíblico en sí, tal vez nuevo para usted, no sé si usted sabía las profecías o no, pero recuerde, lo que podemos hacer es, cuando una doctrina nueva es presentada, es escudriñar las Escrituras y estudiarlas concienzudamente para ver si en realidad son verdades, ¿verdad? Cautelosamente, tratando de buscar la armonía entre la palabra de Dios y la nueva enseñanza. Tal vez lo que usted escuchó esta noche es nuevo. Si así es, obsérvalo de la Escritura. Acuérdese que le traje muchas pruebas, muchos versículos. Por lo tanto, eso ya es asunto de usted. Amigos, hemos llegado al fin de nuestra presentación. Si acaso tiene usted una pregunta, por favor anótela, désela a uno de nuestros ayudantes, yo la contestaré mañana, sin falta. No le dé pena, cualquier pregunta bíblica acerca del tema de esta noche, yo quiero saberla, y se la podría contestar mañana mismo. Mientras tanto, que Dios los bendiga esta noche, y que regresen a sus hogares sanos y salvos,
y puedan regresar mañana en la noche a las 7. Si usted quiere anotar la pregunta, mira, aquí le van a pasar preguntas. Muy bien. Vamos a terminar poniéndonos de pie con una oración. ¿Qué les parece? Inclinemos el rostro. Señor, querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos que en esta noche que hemos escuchado algo nuevo para nosotros, algunas personas, te pedimos, Señor, que pongas en su corazón el tratar de escudriñar las Escrituras, Señor, para que ellos mismos tengan la verdad, porque dice la palabra que la verdad os hará libres. Y Señor, eso es lo que buscamos, ser libres de todo y poder acercarnos hacia ti, Señor. Bendícenos esta noche, regrésanos a nuestro hogar sin ninguna novedad y podemos regresar mañana mismo en la noche aquí para escuchar la siguiente presentación. Señor. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.